Un momento antes, Irons estaba de pie delante de ella, mirándola a los ojos con una increíble expresión de odio, y un momento después había desaparecido. Fue arrastrado por el suelo hasta el agujero por un brazo al que apenas logró ver, del que solo distinguió unos músculos goteantes y unas garras de unos 30 centímetros. Desapareció de su vista en un instante, llevándose consigo a Irons hacia la oscuridad inferior. Oyó otro tremendo rugido de la criatura, un aullido poderoso y salvaje que fue inmediatamente superado por el grito aterrorizado y lastimero de Irons. Claire se quedó petrificada por los penetrantes sonidos, incapaz de moverse, mientras los sentimientos de asombro, alivio y miedo recorrían simultáneamente su cuerpo, oyendo los horribles gritos que surgían del agujero abierto y azotaban sus oídos en el frío y tenebroso subterráneo que Irons había creado. Hasta que los gritos fueron interrumpidos por un gorgueteo un segundo o dos después, cuando comenzaron los húmedos y rasposos sonidos de carne al ser arrancada y devorada. Claire se movió, recogió del suelo la pistola que Irons había dejado caer y corrió alrededor de la mesa situada en mitad de la estancia, deseosa de no ser agarrada y arrastrada del mismo modo que lo había sido él. Lo ha matado, y él iba a matarme. La fuerza de lo que acababa de ocurrir, de lo que habría ocurrido, golpeó su conciencia de repente, provocando que sus piernas se convirtieran en gelatina. Claire se obligó a sí misma a alejarse un poco más de la trampilla y a desplomarse contra una pared que rezumaba humedad, aspirando grandes bocanadas de aire estancado y cargado de aromas químicos. Había planeado matarla, pero no matarla de golpe. Ella había visto que su mirada cargada de locura había recorrido su cuerpo de arriba a abajo. Había sentido el ansia en su enloquecida risa. Percibió un gruñido bajo procedente de la esquina, un sonido bestial, el gruñido de un león que se ha hartado de carne. Claire levantó su arma, sorprendida de ser todavía capaz de sentir horror, cuando algo surgió del agujero, algo que agitaba los brazos. Claire disparó, pero el tiro salió completamente desviado. Una botella de cristal de una de las estanterías explotó al mismo tiempo que aquello aterrizaba en el suelo, y entonces vio que era Irons, aunque solo la mitad de él. Algo lo había cortado por la mitad. El ser que había tirado de él lo había partido en dos. Todo lo que hasta hacía escasos segundos estaba por debajo de su gruesa cintura había desaparecido, y unos jirones de piel y de músculo colgaban sobre el charco de sangre que se estaba formando y que sustituía sus piernas. Claire retrocedió hacia la puerta, con su arma todavía apuntando hacia la abertura, y oyó a la criatura, al monstruo, aullar de nuevo. El eco del rugido se fue desvaneciendo hacia una lejanía que ella no podía imaginar. Un segundo más tarde dejó de oírlo. Se había marchado. El monstruo de Sherry. Ese era el monstruo de Sherry. Se acercó lentamente hacia el destrozado cuerpo del jefe Irons, hacia la vacía oscuridad del agujero. Solo que no todo era oscuridad. Pudo ver que hasta allí llegaba un poco de luz procedente de algún lugar inferior, la suficiente para darse cuenta de que había otro piso por debajo, lo que parecía la rejilla metálica de una pasarela industrial, y una escalera que llevaba hasta ella. Un subsótano. ¿Una salida? Se alejó de la abertura, con sus pensamientos desorganizados y persiguiéndose, intentando absorber toda la información que le había proporcionado Irons. Chris ya no estaba en Raccoon City. Los demás miembros de los Stars también se habían marchado. Aquello representaba un alivio maravilloso, pero también terrible, porque significaba que él no estaría por los alrededores para ayudarla. Se había producido un escape de los laboratorios de Umbrella, lo que al menos explicaba a los zombies, pero ¿qué era lo que había dicho sobre Birkin? No, sobre el virus de Birkin, que además era el padre de Sherry. Y quizá los zombies son el resultado de algún tipo de accidente de laboratorio, pero ¿cómo se explicaban las demás criaturas, como el señor X, y los hombres vueltos del revés? El modo en que Birkin había maldecido a Umbrella sugería que, aunque el accidente había sido algo inesperado, la compañía farmacéutica no era una víctima inocente. ¿Cómo lo había llamado?
El virus T, dijo en voz baja, y se estremeció. Habló del nuevo virus de Birkin y del virus T. La enfermedad de los zombies tenía un nombre, y no se pone un nombre a algo a menos que se conozca bien, lo que significaba que no tenía ni idea de lo que quería decir todo aquello. Lo único que sabía era que ella y Sherry tenían que huir de Raccoon City y que aquel subsótano podía ser una vía de escape. No era un callejón sin salida, eso seguro, porque el monstruo que había matado a Iron se había marchado a algún lugar. ¿Y de verdad quiere seguirlo? ¿Con Sherry, además? Podría regresar. Y si es cierto que la está buscando... No era una idea muy agradable. Sin embargo, tampoco lo era salir a la calle. Y la comisaría ya estaba repleta de Dios sabía qué otras criaturas. Claire comprobó cuánta munición le quedaba al arma que Irons había utilizado para amenazarla. Contó 17 balas. No eran suficientes para repeler a todas las criaturas de la comisaría, pero sí quizá para mantener a raya un monstruo. Era una posibilidad, pero ella estaba dispuesta a correr el riesgo. Claire inspiró profundamente y luego dejó escapar el aire con lentitud, intentando calmarse. Tenía que mantener sus nervios bajo control, si no por ella, al menos por Sherry. Se dio la vuelta y bajó la vista para contemplar los restos destrozados del jefe de policía. Había sido un modo terrible de morir, pero no logró sentirse triste. Irons había estado dispuesto a violarla y a torturarla. Se había reído cuando ella le había suplicado por su vida, y ahora era él quien estaba muerto. No se alegraba por ello, pero tampoco iba a derramar una lágrima por lo ocurrido. Su único sentimiento al respecto era que debía tapar lo que quedaba de él antes de ir en busca de Sherry y bajar de nuevo. La chica ya había visto suficiente violencia para toda una vida. Tú y yo, las dos, chiquilla, pensó Claire con cansancio y comenzó a mirar a su alrededor en busca de alguna tela suficientemente grande para cubrir el cadáver del jefe Irons. Leon la alcanzó en el frío pasillo de estilo industrial que llevaba a la entrada de las alcantarillas, a unos cuantos pasos del subsótano inundado. Ada había echado a correr para adelantarse a él y poder colocar las llaves que les permitieran acceder a las alcantarillas. No quería tener que explicarle cómo las había conseguido. Apenas le había dado tiempo a arrojarlas a un cuarto de calderas antes de que las botas del policía resonaran en los peldaños metálicos a su espalda. Al menos no tengo que fingir que tengo que recuperar el aliento. Ada se dio cuenta por su expresión que tenía que suavizar la situación, así que comenzó a hablar en el mismo instante en el que entró en el sombrío pasillo. Siento haber echado a correr, se disculpó mientras le sonreía con nerviosismo. Es que odio las arañas. Leon frunció el entrecejo y la miró fijamente. Al ver la mirada de sus ojos azules, Ada se dio cuenta de que tendría que hacerlo mucho mejor, que tendría que esforzarse mucho más. Dio un paso hacia él para acercarse un poco, no lo bastante como para invadir su espacio personal, pero sí lo suficiente para que él sintiera el calor de su cuerpo. Mantuvo el contacto visual e inclinó un poco la cabeza hacia atrás para resaltar la diferencia de altura entre ellos dos. Era un pequeño detalle, pero en su experiencia profesional los hombres por lo general respondían de forma adecuada a los pequeños detalles. Supongo que tengo mucha prisa por salir de aquí, dijo en voz baja, y dejó de sonreír. Espero no haberte preocupado. Él bajó la mirada, pero no antes de que ella advirtiera un destello de interés. Estaba confundido y algo aturdido, pero, desde luego, estaba interesado en ella, por lo que se sorprendió mucho más cuando Leon dio un paso atrás para alejarse. Bueno, pues sí, has hecho que me preocupe. No vuelvas a hacerlo, ¿entendido? Puede que no sea un gran policía, pero al menos lo estoy intentando. Y solo Dios sabe con qué nos podemos topar aquí abajo. La miró de nuevo a los ojos y siguió hablando en voz baja. Vine contigo solo porque quiero ayudarte, pero quiero hacer mi trabajo, y no puedo hacerlo si sigues lanzándote a la carga de ese modo. Además,
dijo con una leve sonrisa. Si sales corriendo, ¿quién va a ayudarme a mí? Esta vez le tocó a Ada mirar hacia otro lado. Leon estaba siendo completamente sincero con ella y admitía sin reparos el miedo que estaba sintiendo. Además, la respuesta que había dado a su insinuación no demasiado sutil había sido dar un paso atrás y decirle que quería ser un buen policía. Está interesado en mí, pero no se va a dejar arrastrar por sus hormonas. Y, para colmo, es lo bastante hombre para admitir delante de mí que su habilidad como policía no es la mejor del mundo. Ella se vio obligada a responder a su sonrisa, pero le costó trabajo. Haré todo lo que pueda, respondió. Leon asintió y se dio la vuelta para registrar con la vista el pasillo, dejando a un lado la conversación, para alivio de Ada. No estaba segura de lo que pensaba de él, pero se estaba dando cuenta, y se sentía incómoda por ello, de que su respeto por él aumentaba a cada momento. Aquello no era nada bueno, si se tenían en cuenta las circunstancias que rodeaban todo el asunto. No había mucho que ver en el húmedo y escasamente iluminado pasillo. 2 puertas y un callejón sin salida. El cuarto de calderas, donde ella había tirado las llaves, aunque más bien eran clavijas como las de los aparatos de música, estaba delante de ellos, y la entrada a las alcantarillas en una esquina posterior. Según el cartel que había en la pared, la otra puerta daba paso a un pequeño cuarto de almacenamiento. Ada siguió a Leon cuando éste se dirigió hacia la puerta más cercana, la del cuarto de almacenamiento, pero se mantuvo a su espalda mientras él la abría con el cañón de su Magnum y entraba con cuidado. Unas cajas, una mesa, un camastro, nada importante, pero al menos no se habían encontrado con más bichos amenazadores. Después de un rápido registro, él salió de nuevo al pasillo y se dirigieron hacia el cuarto de calderas. Bueno, ¿y cómo has aprendido a disparar de ese modo?, preguntó Leon cuando se detuvieron delante de la puerta. Su tono de voz era indiferente, pero ella creyó detectar algo más que una simple curiosidad. Lo digo porque eres muy buena. ¿Estuviste en el ejército o algo así? Buen intento, señor agente. Ada sonrió, y se dispuso a interpretar de nuevo su ya practicada personalidad de tapadera. Pistolas de pintura, aunque no lo creas. Ya sabes, esas que disparan bolas rellenas de pintura. Asistí a una partida con mi tío cuando era una jovencita, y no me atrajo demasiado, pero hace unos años, un amigo de la galería de arte donde trabajo como compradora, en Nueva York, me llevó, casi me arrastró, a uno de esos fines de semana de supervivencia para descansar, y fue toda una experiencia. Me lo pasé genial. Ya sabes, escalamos montañas, hicimos senderismo, de todo eso, y además, otra vez pistolas de pintura. Es divertidísimo, así que vamos una vez cada 2 meses, más o menos, aunque nunca pensé que tendría que utilizarlo en la vida real. Ella se dio cuenta de que él la creía, de que quería creerla. Probablemente era la respuesta a muchas de las preguntas que se había estado haciendo sobre ella, unas preguntas que no se había atrevido a plantear. Bueno, pues eres mucho mejor tiradora que algunos de mis compañeros de academia, de verdad. Entonces, ¿estás dispuesta a seguir adelante? Ada se limitó a asentir. Leon abrió la puerta que daba al cuarto de calderas. Paseó la mirada por la antigua y oxidada maquinaria que había en aquel amplio espacio antes de indicarle a ella que podía entrar. Ada se esforzó por no bajar la mirada, para que fuese Leon quien encontrase el pequeño envoltorio que ella había tirado allí minutos antes. Ella no había mirado a fondo el lugar cuando tiró las llaves. El cuarto, que tenía forma de H mayúscula puesta de lado, disponía de unas barandillas oxidadas y estaba dominada por 2 enormes calderas viejas, una a cada lado. Unos cuantos tubos fluorescentes lanzaban pequeños chasquidos por encima de ellos, y la luz de los pocos que todavía funcionaban provocaba una serie de extrañas sombras al tropezar con las tuberías por las paredes repletas de manchas de humedad. La puerta que llevaba al sistema de alcantarillado estaba en la esquina izquierda más alejada. Divisó un portón de hierro de aspecto pesado y, a su lado, un pequeño panel. Leon se agachó y recogió del suelo el puñado de clavijas que ella había tirado allí y que, sabía, abrirían el portón.
Parece que a alguien se le ha caído algo. Antes de que Eida pudiera comenzar a fingir y a preguntarle qué había encontrado, oyó un ruido. Era un sonido suave, como el de algo que se arrastraba, procedente de la zona de la esquina derecha trasera, que estaba tapada por una de las calderas. Leon también lo oyó. Se puso en pie con rapidez, dejando caer el puñado de clavijas al mismo tiempo que alzaba la escopeta. Eida también apuntó con su vereta hacia el punto de donde provenía el ruido, y de repente recordó que la puerta estaba entornada cuando ella llegó procedente del subsótano. ¡Oh, mierda! El implante. Sabía lo que era incluso antes de que apareciera ante su vista arrastrándose, y aún así se quedó pasmada. La pequeña criatura había crecido, y había crecido muy deprisa, hasta alcanzar un tamaño 20 veces superior al inicial, logrado en otros tantos minutos. Y todavía seguía creciendo, al parecer, a un ritmo exponencial. En los pocos segundos que tardó la criatura en llegar hasta el centro de la estancia, pasó de tener el tamaño de un pequeño perro hasta la altura y el grosor de un niño de 10 años. La forma también había cambiado, estaba cambiando, todavía. Ya no era aquella pequeña bestezuela alienígena que se había abierto camino a mordiscos para salir del pecho de Bertolucci. Le había desaparecido la cola, y la criatura que avanzaba centímetro a centímetro sobre el oxidado suelo de metal había desarrollado unas extremidades, unos brazos que se extendían desde su gomosa carne. Vio unas garras que empezaban a sobresalir de su oscura y cambiante piel, acompañadas de un sonido chasqueante como el del cartílago al partirse. De repente, comenzaron a crecerle piernas, al principio blandas como el agua, pero a medida que tomaban forma, los músculos y los tendones adquirieron fuerza, y la criatura comenzó a caminar de un modo más ágil, casi felino. La escopeta de Leon y la pistola de Eida dispararon al mismo tiempo, y una serie de fuertes estampidos se intercalaron con el sonido más agudo de los proyectiles de 9 milímetros. La criatura continuó cambiando, alargando su figura e intentando ponerse en pie mientras adoptaba una figura humanoide. Su respuesta a los estruendosos disparos que atravesaban con sonido húmedo su pellejo fue abrir la boca y vomitar un chorro de proyectiles de bilis verde y podrida, unos proyectiles que cayeron al suelo y comenzaron a moverse. El chorro que había surgido de sus fauces estaba vivo, y la docena de criaturas similares a cangrejos que habían estado semiocultas en el chorro parecían saber con exactitud dónde se encontraba la amenaza a su fétido y mutante progenitor. Las escurridizas y reptantes criaturas se lanzaron como un silencioso enjambre en dirección a Leon y Eida, mientras el monstruoso implante daba un enorme paso hacia adelante, con unos tendones saltones de su cuello increíblemente largo y grueso. Leon tenía una mayor potencia de fuego. «¡Yo me ocupo de ellos!», gritó Eida, mientras apuntaba y disparaba contra el más cercano de los verdes y diminutos cangrejos. Eran veloces, pero ella fue más rápida. Apuntó y disparó, apuntó y disparó, apuntó y disparó, y los pequeños monstruos fueron estallando uno tras otro en fuentes de fluidos oscuros y espesos, y muriendo tan silenciosamente como se acercaban. Leon disparó una y otra vez con la escopeta, pero Eida no podía mirar en su dirección para comprobar cómo le iba con la bestia madre. Quedaban 5 de las pequeñas criaturas, y solo le quedaban 3 balas. Y en ese momento oyó que la escopeta golpeaba el suelo, y el estampido de un tono más grave, pero menos potente, de los proyectiles de la Magnum de Leon resonó a través de toda la estancia metálica, mientras ella limpiaba a otras 2 criaturas antes de que el percutor golpeara con un chasquido seco sin que le respondiera el sonido de un disparo. Eida soltó la vereta sin pararse a pensar y se tiró al suelo. Agarró la escopeta por el cañón, rodó hacia Leon y se quedó agachada a su lado, fuera de su línea de tiro. Blandió el arma con fuerza, y 2 de los seres mutantes quedaron reducidos a pulpa por la pesada culata, pero el tercero, el último, saltó hacia adelante de forma completamente inesperada, y aterrizó en su muslo, agarrándose con sus patas con puntas como garras. Eida soltó la escopeta gritando mientras el animal se deslizaba velozmente por su pierna, y su peso húmedo y tibio casi la hizo enfermar de asco. «¡Fuera! ¡Fuera!».
cayó hacia atrás, manoteando frenéticamente contra la criatura que ya le había logrado llegar al hombro y se dirigía hacia su cara, hacia su boca. Y en ese preciso instante, Leon la agarró del otro hombro y la levantó con rudeza con una mano, mientras con la otra agarraba a la criatura. Ada se tambaleó sobre él y lo cogió de la cintura para no caerse. El bicho se enganchó con fuerza al tejido de su traje de noche, pero Leon lo tenía agarrado con mayor fuerza. Lo arrancó de allí y mientras lo arrojaba al otro lado de la habitación gritó: «¡Mi Magnum!». El arma estaba metida en el cinturón de Leon. Ada la sacó de un tirón y vio que la criatura aterrizaba cerca del monstruoso ser que la había lanzado contra ellos y que yacía destrozada por los disparos de Leon. Y disparó contra ella, logrando acertarle de lleno a pesar de no estar en una postura adecuada para disparar y a pesar del pánico que sentía por haber estado a punto de ser implantada con uno de aquellos seres. El pesado proyectil rebotó con un sonido metálico, levantando una lluvia de chispas y restos oxidados, y reventó a la criatura, convirtiéndola en una fea mancha en la pared. Destrozada. Nada se movió a continuación, y los dos se limitaron a quedarse allí de pie durante unos instantes, apoyados el uno contra el otro como si fueran los supervivientes de un accidente repentino y catastrófico, lo que en cierto modo era verdad. Todo aquel tiroteo había durado menos de un minuto, y habían salido de él sanos y salvos, pero Ada no se engañaba sobre lo cerca que había estado de morir, ni sobre lo que acababan de lograr matar. El virus G. Estaba completamente segura de ello. El virus T no hubiera podido lograr crear una criatura tan complicada, no sin al menos un equipo de cirujanos. Además, ella la había visto crecer. Cuán grande, cuán poderosa habría llegado a ser aquella criatura si no la hubieran encontrado cuando lo hicieron. Tal vez la bestia era alguna clase de experimento preliminar con el virus G, pero ¿y si se trataba de un escape? ¿Qué pasaría si existían más criaturas como aquella? Las alcantarillas, la fábrica, los niveles subterráneos. Lugares oscuros y resguardados, lugares secretos, donde puede estar creciendo cualquier cosa. Fuese cual fuese la situación, el camino hacia el laboratorio ya no le parecía un paseo y, de repente, Ada se alegró de que Leon hubiese decidido acompañarla. Ya que insistía tanto en ir al primero, si algo los atacaba, ella tendría muchas más probabilidades de sobrevivir. ¿Estás bien? ¿Te has hecho daño? Leon, que todavía la tenía agarrada de un brazo, la miraba con unos ojos llenos de preocupación sincera. Ada se dio cuenta de que podía olerlo muy bien. Desprendía olor a jabón, a limpio, y lo empujó para alejarlo. Extendió la mano con la que empuñaba la Magnum para devolverle su arma y luego se estiró el vestido. Se dedicó a observarlo con cuidado, como si buscara alguna rotura, para no tener que mirarlo. Gracias, pero no tienes por qué preocuparte. Estoy bien. Le salió en un tono más desagradable del que ella pretendía, pero se sentía confundida y nerviosa, y no solo por el feroz ataque seguido del intento de implante. Lo miró, y no estuvo segura de cómo sentirse al ver que su respuesta había pillado a Leon con la guardia bajada. Parpadeó con lentitud, y en su mirada se posó algo parecido a cierta frialdad, lo que indicaba una fuerza de carácter de la que Ada no lo había creído capaz. «Dijiste pistolas de pintura, ¿verdad?», contestó él con tono neutro, sin decir una sola palabra más. Se dio la vuelta para recoger del suelo el envoltorio que ella había tirado allí minutos antes. Ada se quedó mirándolo, diciéndose a sí misma que era ridículo preocuparse por lo que pensase de ella. Estaban a punto de embarcarse en un viaje durante el cual quizá tendría que abandonarlo o ver cómo sacrificaba su vida para que ella pudiera salvar la suya propia. O quizá tenga que matarlo yo misma. No olvidemos eso, amigos y amigas, así que... ¿a quién coño le importa si él piensa que soy una perra desagradecida? Enderezó el cuerpo. Debería estarle agradecida por recordárselo. Ada se agachó para recoger la escopeta, sintiendo que debía tener más claras cuáles eran sus prioridades, y un vacío en el interior de su alma al que no había prestado atención desde hacía mucho, mucho tiempo.